¿Cómo les va? Estamos con la doctora Sonia Harbin, es especialista en neurocirugía, miembro de la Sociedad Interamericana de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva. La realidad es que la consulta por dolores de columna, por dolores de espalda, por lumbalgia, son tan frecuentes, a veces complicadas, a veces no tanto. A veces hay pacientes que tienen una sintomatología y pasa porque se resuelve, pero el proceso ya empezó. A lo mejor el disco intervertebral, que es como una catáfila de cebolla, ya sufrió algo, ya liberó algunas pequeñas láminas, ya empezó a estar deteriorado. Y el paciente sigue bien hasta que un día hace un esfuerzo y la esposa le dice, viste, hiciste el esfuerzo. En realidad es que es el proceso y un día aparece la sintomatología florida. Por eso vamos a hablar con la doctora Harbin sobre este tipo de patología, la patología de columna. Doctora, gracias por venir. Gracias por invitarme. Acá tenemos un modelo de columna que a mí me interesa mucho para que sea gráfico. Y como vamos a ir más, digamos, específicamente a tratamiento, me gustaría primero describir las partes óseas para que después el tratamiento, el televidente pueda entenderlo. ¿Cómo no? ¿Qué es esto? Bueno, la columna está formada por, lo que vemos acá es el sacro, que forma parte de la cadera, ¿sí? Tenemos un conjunto de vértebras, las vértebras son hueso, ¿sí? Y lo que se ve aquí son los discos, que son como amortiguadores. ¿Esto qué es? Estos son las apófisis, ¿sí? Y acá vemos las apófisis espinosas. Esto es lo que nos tocamos en la espalda. Exactamente. La que se llama la gotera vertebral. Claro. Todas las apófisis espinosas de cada una de las vértebras. Exactamente. Bien. Muy bien. Bueno, por el centro hay un canal medular donde va, no sé si eso lo toma la cámara, donde va pasando la médula. Sí, acá adentro va un cordón que es donde va la médula espinal. Exactamente. Que en realidad es sistema nervioso central. Exactamente. Eso viene desde el cerebro. Exacto. Bien. Y eso lleva hasta más o menos anatómicamente lumbar 1, lumbar 2, a la altura de la vértebra lumbar 1, lumbar 2. ¿Llega hasta dónde? Hasta la vértebra lumbar 1, lumbar 2. Si contamos desde abajo, esta es la 5, 4, 3, 2. Llega hasta acá. Hasta aquí. Después bajan una serie de ramilletes nerviosos. O sea, los nervios que van saliendo siguen bajando. Siguen bajando. Y salen como cablecitos por acá. Exactamente. Bien. Exactamente. También eso salen cablecitos por acá. Por toda la zona de la espalda, digamos a nivel dorsal y cervical. Esos cables son los nervios que van al cuerpo. Exacto. Y a esa altura van a ir inervando las piernas. Los distintos grupos musculares de las piernas van a mandar la información para que uno pueda moverse. Y sentir. Y sentir. Van a saber si esto está frío, caliente, me pincho, me quemo. ¿Sí? Eso es lo que va a mandar, esa información la manda a través de los nervios al cerebro. Y ahí la procesamos. Bien. Si esto, recién dijo, y me parece que es interesante para la gente, viene un nervio desde la pierna, ingresa por acá. Sí. Ese nervio manda información motora para que, hagamos de cuenta que este es el pie, se mueva. Pero también manda información sensitiva para que ese pie sienta. Exacto. Si acá se produce una lesión, y me gustaría que me diga cuáles son las posibles lesiones, es cuando aparece ese dolor en el miembro inferior. Exacto. Acá es muy interesante esto que usted comenta porque, bueno, por ejemplo, cuando tenemos una hernia de disco, es decir, que está protruido el disco, y no siempre hablamos de hernia de disco, puede haber, diferentes, porque en la clasificación, a lo mejor una pequeña protrusión sin llegar a ser una hernia, son pequeños abultamientos de este disco que pierden su lugar, contactan de todas maneras o se produce lo que se llama el dolor discogénico. Que ya irrita, ya lastima. Ya irrita, sin llegar a tocar tanto la raíz ya irrita y eso produce lumbalgia. A lo mejor sin la típica ciatalgia, que es esto que decíamos recién, que si está tocando la raíz, por supuesto que produce ese dolor irradiado que va a recorrer el nervio que llega hasta acá. Claro. Y va en esa metámera. Es una cuestión de grado. Exacto. Si es poquito será una cosa y será un dolor discal, una lumbalgia localizada, me duele la columna, y lo que la gente dice muy comúnmente es, hiciste un mal movimiento. Claro, muchas veces se desencadena, o hay gente que viene padeciendo lumbalgia crónica. Está estadísticamente probado de que en general en un antecedente por ahí de 8 a 10 años, en antecedentes en cuanto a lumbalgia, ese paciente viene padeciendo lumbalgia, va a un médico, le dicen es muscular, analgésicos, hace natación, y a lo mejor pidiendo en su momento un estudio que más allá de una radiografía, algo más puntual como es la resonancia, por ahí ya se podría haber detectado que tiene una pequeña protrusión y que está molestando. Hay gente que confunde dos terminologías similares con equipos que se ven similares también. Tomografía computada
y resonancia. ¿Cuál es la diferencia para el estudio de columna de un estudio y del otro? Bueno, me tienen que hacer una tomografía, me tienen que hacer una resonancia. Claro. No, en la columna, por excelencia para nosotros, la imagen que corrobora, digamos, la sospecha clínica, porque obviamente todo esto se sospecha por una clínica y haciéndole maniobras al paciente de semiología, ¿no? Pero la imagen ideal para poder ver las partes blandas, el disco es parte blanda, es la resonancia magnética nuclear. Sí, partes blandas estamos diciendo que la resonancia se utiliza para columna porque a ustedes, los neurocirujanos, les interesa ver la parte blanda, que son los discos. Exactamente. El hueso, por ruptura o algo así, se ve mejor con una tomografía. Se ve mejor en una tomografía. En una tomografía. Exactamente. Pero cuando es una cuestión de columna, es la resonancia lo que es la resonancia cuando uno uno pretende averiguar cuánto de compresión puede tener un disco, cómo están las facetas articulares, o sea, dentro de la articulación, esto que vemos aquí, que también es parte de la articulación, son facetas articulares. Muchas veces hay dolor facetario, ¿sí? Y esto, el engrosamiento de esto con un deterioro por artrosis y demás, termina comprimiendo siempre, reduciendo ese orificio por donde sale el nervio. Acá salen nervios, acá sale como si fuera esta lapicera, y van a la pierna. El disco empieza a herniarse, hace una protusión, y esa hernia es salir y tapar este agujero o foramen. Lastima el nervio y me da dolor. ¿Qué opciones terapéuticas tengo? Bueno, tenemos opciones dentro de lo que es la mínima invasión, que hoy hay tendencia ya mundial a... Antes de eso. Sí. ¿Hay analgésicos? Sí, por supuesto, siempre el tratamiento conservador y el tratamiento que a todos nos han enseñado en la facultad. Los analgésicos, la faja, kinesiología. La faja es la inmovilización. La inmovilización con una faja de la articulación. Realmente de inmovilización. Exacto. Hay quien dice que la faja es recomendable y hay quien dice que no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, en realidad es un poco, inmovilizar una articulación genera alivio en, digamos, el dolor. ¿Por qué? Casi inmediato. Casi inmediato. Como un yeso. Claro, ¿por qué? Porque evitamos que trabaje tanto esa articulación, la fijamos. Por algo es más raro que a nivel dorsal, por tener las costillas, la caja torácica, se produzcan hernias de disco. ¿Por qué? Porque sostiene. Entonces, de alguna manera, si bien yo creo es recomendable usarla cuando hay una hernia importante, hasta tanto se resuelva la patología, no vamos a resolverlo con la faja. Va a ayudar a aliviar el dolor. Simplemente Entonces, eso. El especialista puede recomendar inmovilización, exacto, puede recomendar analgésicos hasta que el cuadro vaya disminuyendo, pero supongamos que el paciente sigue a la peoría. Es decir, no mejora, sino que sigue con el dolor. ¿Cuáles son las posibilidades diagnósticas acá? ¿Qué puede estar sucediendo si el paciente sigue con dolor? Bueno, obviamente a veces solas las hernias pueden retraerse un poquito con estos tratamientos que hablábamos recién, cuando es pequeña, pero lo que sucede habitualmente es que al contrario de esto recidiva. El paciente, ¿qué pasa? Tomó analgésicos, hizo reposo, se puso la faja, dejó un tiempo de trabajar, volvió a su trabajo y a lo mejor con los movimientos, al haber estado en reposo, calmó y luego vuelve la molestia. Entonces hay que instaurar algo un poquito, digamos, entre comillas, más agresivo, si se quiere. Más enérgico. Hay que avanzar un paso terapéutico. Hay que avanzar un paso más. Entonces, en cuanto a las técnicas de mínima invasión, lo que se puede utilizar en esos casos son tratamientos ambulatorios. Tratamientos que... No hablamos de internación. No hablamos de internación. El paciente puede estar trabajando incluso, si todavía no está con un dolor importante, y realizar lo que se llama, por ejemplo, el tratamiento de mínima invasión con ozono, que es la discolisis percutánea, es decir, a través de una aguja muy delgada. ¿Discolisis qué significa? Discolisis es lisis, lisis es romper en medicina, ¿no es cierto? Producir la lisis del disco, la destrucción. En realidad es un poco figurativo, porque no es que destruimos el disco. Pero por lo menos sí esa partecita que está molestando. Sí, esa parte que está molestando. ¿Y eso cómo hacen? Llegan, vamos a suponer que la parte que esté molestando es esta. Exacto. Bueno, llegamos acá, ¿no es cierto?, con una aguja, guiados en un monitor, en un intensificador por radioscopía. Eso se hace en quirófano. El mismo sistema que cuando se coloca un catéter cardíaco. Lo van viendo por un televisor como esto, van viendo dónde llega. Llega hasta ahí, ¿qué hace? Llegamos hasta ahí y se infiltra, o sea, se llega al centro del disco, o sea, por ahí ingresamos, pero el ozono, que es un gas... Llega al centro del disco, a la pulpa, a lo que es el núcleo del disco. El núcleo del disco. Y ahí se inyecta el ozono. Eso va a producir una ruptura de dobles enlaces y hace que pierda
agua. Porque Eso es lo que el ozono lo que produce. El ozono es oxígeno triatómico. Exacto. Lo que produce ahí es una modificación química en el núcleo del disco que hace que pierda agua. Exactamente. Entonces eso hace que reduzca, aunque sea milimétrico, o sea, no es que la va a volver a la normalidad. Si pierde agua es como cualquier cosa que se deshidrata y disminuye su volumen. Y se achica. Si disminuye el volumen, quizás el primero que disminuye es el que está haciendo la protusión. Exacto. Y deja de molestar al nervio que estaba molestando. Exacto. Eso se da en dosis, obviamente que son en microgramos por mililitro. Trabajamos con aparatología de última generación y lo que se logra, bueno, es esto de reducir y evitar el efecto mecánico de tocar esa raíz que es la que está siendo dañada. Esto se hace ambulatoriamente, es decir, el paciente va al centro donde se realiza, lo hacen por radioscopía. ¿Qué tiempo lleva este procedimiento? 40 minutos. Es un procedimiento que dura 40 minutos. ¿Con qué Esto se anestesia? hace con una sedación. O sea, el paciente no recibe anestesia general, se hace Una anestesia local. Anestesia local y además una sedación sistémica. Está despierto. Pero está despierto, no siente dolor. Lo que permite que se incorpore a las 3-4 horas está otra vez en su casa. Esto no lo hacemos en estafa espinal, sino lo hacemos en las clínicas, en una clínica donde nosotros operamos. Y bueno, en más o menos 2 o 3 horas de observación y está en su casa. Se puede reintegrar prácticamente a las 48 horas a sus actividades habituales. Aparte de la aplicación de ozono o oxígeno triatómico en la pulpa del disco, ¿qué otras infiltraciones similares se realizan? Bueno, se utiliza mucho la radiofrecuencia, que ahí utilizamos calor, ¿sí? También buscando el mismo objetivo. Buscando el mismo objetivo. Se utiliza, todo esto es a través de una punción sin incisión, ¿sí? Con lo cual siempre hay una recuperación interesante porque lo devuelve a sus actividades en 48 horas. Como se hace a los deportistas cuando en una articulación hace una infiltración. Algo así. Básicamente. Es sencillo, claro. Básicamente es eso. Bueno, más que interesante, doctora. Bueno, hemos estado con la doctora Sonia Harbin, especialista en neurocirugía, miembro de la Sociedad Interamericana de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva. Espero que haya sido de utilidad. Seguimos adelante.